Dice, ¿por qué los discípulos debían sacudir el polvo de sus pies? Lo podemos ver, el otro día en la iglesia dije algo, pero era muy así rápido lo que dije. Lucas 10, del 10 al 12. A ver qué pasaba ahí. A ver si lo Yo podemos ya ni leer. me acuerdo. ¿Eh? Ya ni me acuerdo. Ya no te acordás, pero lo dije así muy rápido el otro día. Sí. No, pero te vas a acordar, ¿verdad? Cuando, Yes. cuando lo repitas te vas a Ah, acordar. sí, sí, sí. Lucas 10, Lucas Pero 10. ya, pero... Sí. Lucas 10, 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Mm, Es durísimo esto. gracias. Es durísimo. ¿Qué pasaba acá? A ver, ¿por qué pasó esto? A ver, o sea, ¿por qué debían sacudir el polvo de sus pies? Parece que fue la verdad que parece que fue una tontería, pero parece que para Dios no es ninguna tontería esto, ¿no? Mm, Eh, Había Dios enviado a unos discípulos, unos aprendices, que eran la misión de los 70 discípulos que ni siquiera están nombrados en la Biblia. No sabemos bien quiénes son, no sabemos quiénes eran, y los mandó de dos en dos, ¿no? A visitar casa por casa. Eso fue lo que los mandó a hacer. Eh, ¿Qué tenían que hacer estos discípulos? Está bien, tenían que ir a predicar, pero ¿qué tenían que hacer? No, en realidad lo que tenían que hacer era extender el reino. O sea, eso es lo que tenían que hacer. Tenían que ir, a ver, había 10 categorías de lugares, 10 categorías. El lugar más santo que existía en Israel era el templo. Era el ah, lugar santísimo, santo, el lugar ahí donde está el templo en sí, por eso se pelean tanto por esa tierra, por eso se pelean tanto por ese lugar exclusivamente, porque era el lugar más sagrado que tenía Israel. Sería tierra uno, por decirlo, el polvo uno. ¿Se entiende? Eh, Cuando uno se iba alejando, ahora me acuerdo. Jerusalén, Ahora iba sí. extendiendo, ¿no? Hacia otros lugares, hacia Samaria, hacia los estados. Iban teniendo categorías. El otro día yo lo dije en broma, pero era como el Mercado Libre cuando te van poniendo las zonas para hacer los repartos, ¿no? Era zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, Sí, cada sí, vez más sí. lejos, ¿no? Cada vez es más difícil de poder llegar. Cuanto más lejos estaba digamos, del centro del templo, iban teniendo categorías, hasta que llegaba a la categoría 10. La categoría 10 vendría a ser el límite donde llegaba Israel o la Tierra Santa, la Tierra Prometida. Eso era el límite. ¿Qué pasaba más allá de ese límite? Bueno, a ese lugar los manda a los 70 a extender el reino. Entonces, ¿dónde entraban? En tierra pagana. O sea, sería zona 11, si quería, zona 12, zona 13. Entraban a lugares donde había otros dioses, donde la persona quedaba contaminada al tocar esa zona. Dice ahí, ahora vamos a leer los versículos, pero si alguien volvía a esa zona, volvía maldito, volvía contaminado. Entonces tenía que limpiarse para poder entrar al lugar santo. Y cuanto más cerca estaba del templo, el lugar santísimo, lugares como esos, donde tenía que ministrar o alguna cosa como esa, la persona estaba totalmente inmunda. O sea, una persona que no podía hacer absolutamente nada. Uno lo pone como analogía. Antes se usaba en la iglesia, hace muchos años, cuando alguien se iba de vacaciones y volvía de las vacaciones o volvía de algún lugar, de algún Ah, viaje, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan que se usaba esto. sí, me acuerdo. Lo dejaban sentado por ahí un mes sin hacer nada, ¿se acuerdan? No sé si a mí me Sí, pasó que yo me iba de viaje que tenía que ir por trabajo y cuando volvía no me hacía trabajar. O sea, y ahí, bueno, y todas esas cuestiones. Es un poco por esto, porque cuando uno va al mundo, cuando uno va afuera, se le pegan ciertas cosas y queda en cierta forma contaminado. Entonces, cuando uno vuelve al lugar santo, a la iglesia, está como contaminado. Así que tiene que tener un periodo de tiempo para limpiarse. En algunos casos serán 7 días, que la persona volvía a ser, dejaba de ser inmunda para volver a ser santo. Otros tenían otros periodos de tiempo, pero así era, por eso era el tema. Entonces, cuando uno volvía en la iglesia, me acuerdo cuando uno volvía de otros lugares,
lo dejaban sentado, sin ministrar. Esto me acuerdo. Pero es un poco Eso. esto, ¿eh? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver entonces la palabra, a ver qué pasó acá. O sea, esto tiene toda una profundidad, esto es larguísimo el tema, pero estamos haciendo un poco el resumen, ¿no? Según las tradiciones judías, Israel era la tierra santa, la tierra. Y los demás países estaban fuera de la tierra, eran tierra de cosas inmundas, paganas. Se cree que en Israel había 10 grados de santidad desde los bordes de los límites hasta el lugar más alto que era el templo. Fuera de la tierra, todas las tinieblas y muerte. Y por eso el polvo de un país pagano era considerado inmundo. A ver cómo se pegaba el polvo. Vamos a ver acá una foto. Miren cómo llevaban los pies. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que se les Ah, pegaba el claro. polvo? Se ensuciaban, porque los tenían al aire, eran sandalias las que usaban. ¿Está bien? Entonces se llenaba de polvo todo eso. No solo ellos, sino que las ropas, los sacrificios que traían al templo, ¿no? Porque cuando uno traía una oveja o traía algún buey, un animal para sacrificar, también se ensuciaba con el polvo cuando iba acercándose al templo, ¿no? O sea, imagínense toda la situación, ¿no? Había, o sea, es una semidesértica, así que había mucho viento, mucho polvo, y volaba de todo. A ver qué pasaba. Fuera de la tierra tinieblas, y bueno, si un poco del polvo pagano tocaba una ofrenda, se debía quemar. ¿Qué les parece? O sea, si un poco de polvo tocaba la ofrenda que traíamos al Señor, no era válida, se debía quemar. Amén. Dice, así había 6 casos de injusticia. ¿Eh? Eso está en la Biblia. Y se quema Terumá por un Bet Peraz, o área de la tumba. O sea, en un lugar especial se debían quemar las cosas que traían este polvo gentil. O por hueso, una parte animal, o lo que viniera de la tierra gentil debía ser quemado. ¿Qué les parece? Por lo tanto, si alguien vuelve a la tierra santa desde un lugar pagano, era inmundo. Así que debían limpiar bien sus sandalias y sus ropas antes de llegar al lugar santo. Entonces, si bien debían expandir el reino de Israel, que lo podemos ver en Mateo 16, en caso de que alguna ciudad rechazara este mensaje, debía limpiarse del polvo de esta, considerándola pagana, y Jesús la compara con Sodoma. Imagínense el extremo que llega a esto. En Lucas 10:12. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. O sea, los mandaba, Esta es otra misión, esta es la misión de los 12. claro, la misión de los 70, de los 12, bueno, y de los 70, ¿no? O sea, todo el que mandaba a predicar era para que extiendan el reino, esa es la idea. Porque también había gente de Israel que estaba en los lugares alrededor también. O sea, había gente que también debía ser no solo, Ah, digamos, gente pagana, sino también que había gente que, bueno, como pasó con Ruth, ¿no? Que se iba para los contornos, digamos, de Israel, también debían claro, ser, viste que dice, acá dice que a los gentiles que no vayan los gentiles, que no vayan los ni a gentiles, los ¿no? amarillos. Claro, viste, Claro, ahí en esa, acá le dice en la que no primera, pero vayan. en la segunda con los 70 sí era para que era ya más general. O sea, ya Sí, era. sí, sí, sí. Bueno, a nosotros también nos manda al revés, a nosotros nos manda a predicarle a los gentiles y si podemos al pueblo de Israel, porque sabemos que el pueblo de Israel Claro. actualmente tiene el velo, ¿no? Está de alguna forma cegado Amén, amén, para que podamos predicarle a los gentiles, justamente a nosotros, amén, porque si no, no amén, teníamos forma de entrar. Entonces lo que estamos haciendo ahora es al revés, estamos predicando a los paganos, a los gentiles, y si podemos al pueblo de Israel. Que nos cuesta muchísimo porque nosotros amén. predicarle a una persona de Israel es un tema muy complicado porque ellos tienen muy arraigado todo el tema de la ley y tienen todo eso muy adentro. Entonces, decirle que Jesús es el Salvador no es ningún tema fácil, ¿no? Es muy, muy complejo. Yo Claro, sí, sí, hasta ahora le he predicado a muy poca gente así judía y es muy difícil, realmente es muy difícil, es muy complicado. Para uno uno que está afuera, para ellos es muy difícil predicarle. Por ahí un israelita o otro israelita es más fácil. Pero nosotros, o sea, un israelita convertido, ¿no? Que se haya convertido al Evangelio, claro, claro, sí, sí, predicarle a alguien de ellos es mucho más claro, fácil. Pero para nosotros predicarle a un israelita, ¡oh! Es muy difícil, realmente muy difícil. sí, O sea, predicarle directamente a uno, yo lo veo bastante difícil, ¿no? O sea, se tiene que ver una situación muy sí, particular para que le puedas.
predicar de Cristo a un judío sí, no es tan fácil, porque encima hasta el judío más, más alejado, por decir de alguna forma, sabe un montón, y sabe la ley, y sabe, viste, las costumbres, y sabe un montón de cosas que sí, ni siquiera nosotros las conocemos. Entonces, viste, es muy sí, sí, difícil. sí, O sea, por más apartado que esté, sabe muchísimo. sí, sí. Aparte son muy Claro que sí, inteligentes, sí, es ¿viste? verdad. Muy inteligentes, Sí, demasiado sí, inteligentes, y la sí, cabeza le va a sí, mil, y bueno, todo eso, ¿viste? sí, Así sí, sí, que sí, sí, eso es verdad. hace que sea muy complicado predicarlo. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de ellos también, y bueno, Amén. que acepten, que acepten. Lo que hemos visto, dice, en caso de que alguna ciudad rechazara este mensaje, fíjate lo que estamos hablando, debía Mm, limpiarse del polvo de esta y considerarla pagana. Y Jesús la compara con Sodoma. O sea, ah, fíjate lo terrible de rechazar lo que vos hiciste o lo que cada uno hace. Ellos lo rechazan y lo compara con Sodoma. O sea, Lucas 10:12 dice, y os digo que en aquel día será más tolerable, mirá cómo dice, el castigo para mm, Sodoma que para aquella ciudad. No, no, no es terrible. terrible. Es terrible. Esto lo dice el Sodoma, Señor. Lo dice el claro, Señor. O sea, en, a mí en Sodoma me por parece los re ángeles grave. se metieron. Por Uf, eso me parece re grave, ¿no? Que sí, diga que somos peor terrible. que Sodoma. O sea, que si Mm, rechazan tu tratadito, rechazan la prédica, rechazan el que le hayan hablado de Cristo, son peores que Sodoma. A mí me parece esto muy trágico. O sea, me parece ujú, muy fuerte. Dice, y un castigo peor porque han rechazado a Cristo, justamente. claro, Dice, claro. Pablo hizo lo mismo. Este gesto lo hizo, y es lo que vamos a leer. Dice, contra contra los judíos, como hiciste vos, que fuiste a repartir a judíos, que rechazaron su predicación. Y Pablo era como ellos, era judío. En Antioquía de Sí, Pisidia, sí. lo podemos ver en Hechos 13:51, y yo busco en Corinto. Hechos 18:6, vos busca 13:51, y yo busco 18:6. 13:50. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio. Fuertísimo A el ver tema, que te ¿no? lo digo, Como a ver, a ver. diciéndole, o sea, nosotros somos paganos y bueno, nos quedamos así. Y acá en Corintios 18:6 dice, Claro, porque los habían expulsado. claro, dice, pero No, poniéndose y perfecto. blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, mirá cómo hicieron, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. O sea, se lavó las manos con los israelitas. Le dijo, muchachos, no quieren creer, arréglense como puedan. Así que quedan fuera del reino de Dios. Terrible esto. ¿Amén? Muy fuerte la palabra. Mm, mm. Muy fuerte.